En el caso de hoy, pues hablaré del tiempo en el Apocalipsis. Bien, por hacer un resumen de cómo trata el tiempo el Apocalipsis, hasta el capítulo 5 es un libro de presentación. Y entonces se presenta el autor, el objeto del libro, a quién va dirigido. En los capítulos 2 y 3 es una historia completa de la Iglesia, del que ya hemos hablado, pero volveremos a hablar. Y en los capítulos 2 y 3, la historia de la Iglesia, 4 y 5, el trono de Dios y el dominio del Cordero sobre los tiempos. Cuando realmente empieza a tener importancia el tema del tiempo es a partir del capítulo 6, en donde los capítulos son de tres tipos. Por un lado, los que narran sucesos purificadores a través de la narración de tres septenarios. Septenario 7, significa 7 hechos. Segundo, capítulos que tratan de presentaciones de personajes o de situaciones al hilo de los sucesos de esos tres septenarios. Y, por último, capítulos que tienen sucesos victoriosos y del reino milenario, reino eucarístico, civilización del amor, como quieran llamarlo. De manera general, entonces, entre el capítulo 6 y el último, que es el 22, se sigue una línea temporal de progresión ordenada. O sea, en los primeros capítulos va a contar cosas relativas a sucesos purificadores, aunque, como también intercala muchos capítulos de presentaciones de personajes y situaciones, pues llegamos que el último capítulo que describe los últimos escenarios es el capítulo 16, o sea, del 6 al 16 estamos en este tipo de los dos primeros capítulos. Luego incluso 17 y 18, del 6 al 18, más bien. Y a partir de ahí, 19, 20, 21, 22, pues ya son los sucesos victoriosos y del reino milenario. Es una progresión ordenada. Ahora bien, en los detalles, la acción no se desarrolla puramente, de un modo puramente lineal, sino más bien, podríamos decir, algo parecido a un progreso en espiral. Desde una perspectiva lateral, la espiral avanza siempre. Desde una perspectiva frontal, la espiral parece un vaivén cíclico. No olvidemos que la espiral es la línea preferida del universo, que siguen las cosas. Bien, entonces el contenido, según capítulos y el desarrollo del tiempo, pues sería el siguiente. En el capítulo 1 se hace la presentación, el objetivo del libro y los destinatarios. En el capítulo 2-3, la historia completa de la Iglesia. En el 4-5, la eternidad del cielo, del trono de Dios. En el capítulo 6, el primer capítulo temporal, de desarrollo temporal, se habla de los 6 primeros sellos, que es uno de los septenarios. Los septenarios son sellos, trompetas, copas. En el capítulo 7 se introduce pues a personajes que tienen que ver con esos 6 sellos, que son los 144.000 y la gran muchedumbre. Los 144.000 sellados. Estamos hablando de sellos, pues sellados. En los capítulos 8 y 9 se habla del último sello, del séptimo sello, que en realidad no es un sello como tal, sino que es el que abre las trompetas. Y a su vez las trompetas están partidas por los ayes del águila, que ahora veremos. En el capítulo 10-11, los capítulos 10-11,
se presenta al ángel del tiempo y las misiones de los testigos especiales, que son San Juan y los dos testigos Elías y Enoc. Y termina con lo que es la séptima trompeta. El capítulo 12 es el capítulo de la mujer, el hijo varón. Está presentando también, dentro de todos estos procesos de los septenarios, del hijo varón, el dragón y su guerra contra la descendencia de la mujer. Es decir, una situación, no solo personajes, sino situaciones. El capítulo 13 habla de las dos bestias y de todo lo que es la situación que producen ellos. Estamos todavía dentro del tiempo de los sellos, las trompetas. El capítulo 14 presenta a las primicias y a su cántico, a los tres ángeles amonestadores, a los que mueren en el Señor y la siega y la vendimia de la tierra. En el capítulo 15, aquí se han presentado a los que mueren, aquí se presentan a los vencedores de la bestia y su cántico. Y finalmente se presenta también a los 7 consumadores de la ira, que en el siguiente capítulo, es un capítulo temporal, está, por eso lo pongo en azul, tiene el desarrollo de las 7 copas de la ira, el último de los septenarios, de esos hechos con los que se va contando esa historia. El capítulo 17 y 18 dedica a una situación especial, que es el juicio de la gran ramera y el juicio a la gran Babilonia. Y ya en el capítulo 19 ya se habla de los sucesos después de los septenarios y del reino, etc. Entonces empieza por las bodas del Cordero y la llegada del rey y la derrota y captura de las bestias. En el capítulo 20 habla de la captura ya no de las bestias, sino del dragón y su encierro. El juicio de las naciones. Tras el juicio de las naciones, el reinado milenario. 6 veces habla en este capítulo del número 1000 años. La última batalla, después de esos 1000 años, la resurrección universal y el juicio final. En el capítulo 20 condensa todos esos hechos, pero los trata sucesivamente, en un orden. Y finalmente los capítulos 21 y 22 pues introduce la situación de la nueva creación con la nueva Jerusalén. Y las describe con todo lujo de detalles. Entonces, el desarrollo temporal de los septenarios del Apocalipsis, a mí me parece que el modo correcto de situarlo en el tiempo es siguiendo la simbología del número 7, por eso que son septenarios, que es una simbología que tiene que ver con el 4 y el 3. Entonces, el 4, el 3 es el número de la Trinidad, entonces hay 3 septenarios. Y a su vez, esos 3 septenarios son sucesivos en su comienzo. El primero los sellos, el segundo las trompetas, el tercero las copas. No empiezan todos a la vez, sino que uno después de otro. Ahora bien, los 3 septenarios terminan a la vez. No comienzan a la vez, pero sí terminan a la vez. Y entonces, ¿cómo se estructuran los hechos dentro de un septenario? Pues cada uno siguiendo un desarrollo temporal acorde con el simbolismo del número 7. Decíamos que el 3 es la Trinidad increada y por tanto no está sujeta al tiempo. El 4 es la creación material y está sujeta a las dimensiones y al espacio-tiempo, por supuesto. Entonces, los 4 primeros hechos de cada uno de los septenarios son sucesivos, es decir, están ordenados temporalmente de un modo secuencial.
porque el 4 está sujeto al espacio-tiempo. Sin embargo, los 3 últimos hechos descritos en cada septenario no están sujetos a un orden temporal. Pueden ocurrir antes o después en el tiempo, en la sucesión del tiempo. Para un mayor detalle, pues lo haré al hablar de cada septenario. La prueba de esta partición en 4 más 3 en el orden temporal está precisamente en el septenario de las trompetas, que al acabar las 4 primeras se introduce dentro del septenario un ángel que va hablando, que va diciendo ay 3 veces. Son los 3 ayes que separan las 4 primeras trompetas de las 3 últimas. Ya hablaremos con más detalle. Entonces, visto gráficamente, los septenarios del Apocalipsis podrían dársele un desarrollo temporal así de izquierda a derecha. Empiezan primero los sellos, después empiezan las trompetas, por último empiezan las copas, pero los tres acaban a la vez. Los sellos son el primero el caballo blanco, el segundo el caballo bermejo, el tercero el caballo negro, el cuarto el caballo pálido. Estos son simbolismos, claramente. El quinto son los degollados que piden justicia, el sexto el sol negro, el temor de los reyes, etc. El séptimo es el silencio y el inicio de las trompetas. Las trompetas, el primero es granizo con fuego y sangre, el segundo es la montaña que se cae al mar, el tercero el astro ajenjo sobre ríos y manantiales, el cuarto la falta de brillo en los astros, el quinto la estrella cae y se le da la llave del abismo, el sexto la guerra en la que muere un tercio de los hombres y el séptimo la consumación del misterio de Dios. Por último, las copas. La primera es la úlcera a los marcados por la bestia, la segunda el mar se convierte en sangre, la tercera los ríos se convierten en sangre, el cuarto hay un calor solar abrasador, el quinto el reino de la bestia se vuelve en tinieblas, el sexto la batalla en Armagedón y el séptimo el gran terremoto y gran pedrisco. Entonces, el orden temporal de los sellos podría ser este. Primero los 4 primeros sellos, caballos, todos sucesivos, hasta que no acaba el caballo blanco, no empieza el caballo bermejo, etc. O básicamente sucesivos. Y sin embargo, el sello quinto pues abarca más tiempo. El sello sexto pues se da en un tiempo dentro del sello quinto y en principio entre el sello segundo y el sello tercero. El sello segundo es las guerras, el sello tercero es la carestía. El sello séptimo pues en realidad son todas las trompetas. El día de Yahvé o gran tribulación pues empieza realmente pues cuando aparece el sello sexto realmente, que es el que hace daño a la tierra, cambia ya las no estoy hablando de que estos sean 3 años y medio exactamente, pero el día de Yahvé en torno se podría establecer pues eso con la aparición del sello sexto. Y entonces, el sello séptimo lo que hace es abrir las trompetas. Y entonces tenemos las 4 primeras de modo secuencial en el tiempo, una vez que ya ha ocurrido el sello sexto, pero todavía dentro del tiempo del sello tercero y del sello cuarto. Luego está la quinta trompeta, que es
que es una situación simbólica, eclesial, y que abarca probablemente pues todo bastante del tiempo de los otros sellos. Y por último, el sello sexto, la guerra en la que muere un tercio de los hombres, y la consumación del misterio de Dios, la trompeta séptima. Y por último, pues después ya tendríamos las copas, en donde podrían darse todas de un modo secuencial. Y en este caso la batalla de Armagedón coincidiría con la guerra en la que mueren un tercio de los hombres. Esta posición no es que sea absolutamente segura, pero podría coincidir. Entonces aquí tenemos el esquema temporal de los septenarios. Por tanto, en cierto modo, como decía, avanza el tiempo, pero en cierto modo también retrocede. Es una línea espiral el desarrollo de estos septenarios. Pues nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente comentario.